Para, le tengo que dar. Ujú. Sí. Mire ahora usted. Sí, ahorita, vamos, ahorita se va a poder. Ok. Bueno, buenos días a todos. Realmente, nuevamente, muchas gracias por la invitación para poder acompañarlos esta mañana y poder compartir un poco de los conocimientos. Doctor, tal vez aquí voy a, antes de, le voy a regresar el host, doctor, porque si no yo voy a tener que estar. Ah, cierto, sí, sí, sí. Yo le regreso el host. Sí, sí. Porque si no yo voy a tener que darle chance a todos para que entre. Sí, 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 sí. Va. Y continúa usted siempre con el acceso a la pantalla, ¿verdad? Sí, exacto. Ok, perfecto. Bueno, esta mañana pues quiero traerles en cuenta, yo diría que la parte más difícil, o vamos a decir, y también la parte más que causa muchas preguntas, muchas dudas, muchos dimes que te diré, tal vez no confrontamientos, sino que diálogos científicos entre los colegas, que es el tratamiento para esta enfermedad. Ya vamos a ver por qué. Veamos. Ok, voy a comenzar hablando sobre cómo va la evolución de los casos. Pues seguimos en esta lucha contra este coronavirus. Esta mañana, estos son datos de esta mañana, alrededor del mundo, pues ahorita tenemos cerca de 23 millones de casos reportados y cerca de 800,000 personas que han fallecido en esta lucha contra el SARS-CoV-2. En El Salvador, esta mañana pues nos reportan que tenemos 24,420 casos reportados, 654 fallecidos, 12,021 casos recuperados y 11,745 casos activos. Quiero que vean estos números porque realmente, y esto es lo que siempre se ha criticado mucho, que no es parte de esta charla, pero que los números nunca han sido como se presentan. Y vamos a ver por qué. ¿Cuál es el comportamiento que ha indicado, según datos de la Organización Mundial de la Salud? Es que la mayoría, pues ya sabemos, de los cuadros por virales, pues tienden a ser autolimitados. Eso significa que muchos de estos cuadros probablemente no van a tener necesidad de tratamientos específicos, aún teniendo en cuenta a esta enfermedad por SARS-CoV-2. Se sabe que el 20% de los casos actualmente son asintomáticos, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y entre paréntesis, les presento los datos que nos presenta nuestro Ministerio de Salud. Fíjense, 20% de los casos son asintomáticos y según el Ministerio de Salud tenemos 13,782 casos asintomáticos. Y 80% de los casos son sintomáticos en la Organización Mundial de la Salud, pero nosotros solo tenemos 7,963 casos, o sea que es un poco al revés los números que se nos presentan. Probablemente se están testeando más asintomáticos que sintomáticos, es la interpretación fácil que yo podría dar de estos datos. Y indican que de este 80% de los casos sintomáticos, básicamente el 40% se comportan como leves, 40% se comportan como moderados
15% como graves o severos, y un 5% pues va a terminar con un estado crítico. Estos son los pacientes que llegan a ventilación mecánica, a una unidad de cuidados intensivos, y todavía se sigue reportando alrededor del mundo pues una mortalidad de un 6%. Y la pregunta es, de esta mañana para todos es, y que todos quisiéramos saber bien, perdón, es a quiénes tratamos y cómo los tratamos. Eso creo que es una de las grandes dudas que tenemos, ¿verdad? Cómo tratar a estos pacientes. Y veamos. ¿Qué significa ser un paciente leve? El paciente leve básicamente son pacientes con síntomas inespecíficos, como cualquier otro cuadro viral, fiebre, tos. Podemos tener, estos pacientes pueden tener congestión nasal, pueden tener síntomas gastrointestinales, osteomialgias, artralgias, un malestar generalizado, pero estos pacientes no presentan disnea y estos pacientes no presentan cambios radiológicos. Lo que se sabe con estos pacientes actualmente en el manejo, que básicamente, pues al ser no tan complicado el problema, pues es básicamente como una imagen que le presento, es mucho más fácil de manejar. Aún diría yo que todavía hay ciertas dudas en ese manejo, pero el manejo es ambulatorio y con seguimiento. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que pueden debutar como un cuadro leve y después ir evolucionando hacia un cuadro moderado o severo. Y a quienes hay que seguir de forma importante son a los pacientes con factores de riesgo, pacientes arriba de 50 años, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes obesos, sobre todo los obesos son los que se nos están complicando. Y pacientes con otras enfermedades crónicas, renales, neumópatas, etc. Al momento, para este grupo etario, para este grupo de pacientes, perdón, no hay una evidencia de tratamientos específicos y el tratamiento básicamente es sintomático. Si hay fiebre, puede ser antipiréticos. Si hay congestión, pues se puede dar lavado nasal con solución salina, etc. Ya más adelante vamos a hacer un poco más interactivo con un caso que les voy a presentar. Los pacientes moderados, pues como la imagen, ustedes lo pueden observar, pues ya el rompecabezas se vuelve un poquito más complicado, pues, pero se sigue con mucho cuidado, pues lo podemos armar tranquilamente. Y estos pacientes básicamente tienen que tener, para considerarlos como un COVID-19 moderado, son pacientes que tienen una evidencia de enfermedad respiratoria baja fíjense, cambios radiológicos del menos del 50% de todo el campo pulmonar, más o menos alrededor del 20% donde se observan esos infiltrados intersticiales, que presentan una saturación de oxígeno arriba del 94% al aire ambiente, o sea, con una FiO2 del 21%. Fíjense, esos son pacientes moderados. El monitoreo debe ser cercano independientemente del riesgo. Hay que estarlo controlando con cierta frecuencia. Y fíjense, estas son recomendaciones del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y también de la Organización Mundial de la Salud, en que indican que el uso de antibióticos solo debe de hacerse si se confirma una neumonía bacteriana o sepsis asociada, recordando que este es un cuadro viral. Pacientes severos, pacientes, entonces ya el juego ya cambia y este es un juego en el que tenemos que ir viendo el movimiento, conocer el movimiento de cada pieza, conocer todo el tablero para pues en su momento pues hacer un buen jaque mate y poder sacar a ese paciente de su enfermedad. Estos pacientes básicamente presentan una evidencia de enfermedad respiratoria baja, pero ya con una saturación abajo del 94% al aire ambiente, con una frecuencia respiratoria arriba de 30, vamos a hablar que si es niño va a depender también del grupo de la edad, y con una relación de la presión arterial de oxígeno y la FiO2 menor de 300 milímetros de mercurio, este es el índice de Kirby, o con cambios radiológicos arriba del 50%, fíjense. El manejo de estos pacientes es hospitalario y
vuelvo al mismo punto. El uso de antibióticos solo debe hacerse si se confirma neumonía bacteriana o sepsis asociada. Posteriormente vamos a discutir estos puntos. Y tenemos a los pacientes críticos. Como ven en la imagen, esto es como un crucigrama. ¿Y por qué les pongo yo la imagen de un crucigrama? Porque solo si tienen realmente ese uso de estar manejando este tipo de pacientes, que usualmente va a ser el intensivista, el que va a manejar estos pacientes, pues puede que fácilmente vaya a llenar este crucigrama, lo vaya a resolver. Si no, y ustedes lo saben, ustedes todos los que han hecho crucigramas, pues muchas veces tenemos que ir aprendiendo en el camino muchos términos, muchas palabras. A veces pedimos que alguien nos ayude para terminar un crucigrama, etcétera. ¿Por qué? Porque son bien difíciles de realizar. Pero estos pacientes básicamente son pacientes, como yo les indicaba, de manejo de UCI, pacientes que van a necesitar una ventilación mecánica, pacientes con muchas comorbilidades, pacientes con superinfecciones bacterianas asociadas a COVID-19, pacientes con choque séptico, con tormenta de citoquinas, pacientes con disfunción de órgano por COVID-19, eventos tromboembólicos y pues con la cantidad de medicamentos es un paciente que hay que saber manejarlo por esas interacciones medicamentosas que nos van a causar, también nos pueden causar muchos problemas con los pacientes. Con esta imagen que les traigo a su conocimiento, esto es una revisión que hicimos nosotros de la Asociación Salvadoreña de Alergia, Asma e Inmunología Clínica, a la asociación a quien yo presido actualmente. Nosotros presentamos, esta es la tercera actualización que se la presentamos al Instituto Nacional de Salud, al Ministerio de Salud, el 6 de junio. El primer trabajo que hicimos con mis colegas, el doctor Héctor Guido, el doctor Eduardo Areva, el doctor César Urquiza, mi persona, pues lo presentamos en marzo y desde entonces nosotros venimos indicándoles a los colegas cómo debería de manejarse la parte del manejo del tratamiento inmunomodulador y pues les indicamos los criterios serológicos que deberían de tomar en cuenta para poder evaluar los riesgos de los pacientes con COVID-19. Aquí pueden observar, y esto ustedes ya lo habrán visto, o algunos de ustedes si han manejado pacientes, pues básicamente esto es lo que se debería mandar a un paciente, al menos con un grado de severidad moderada en adelante, para determinar el riesgo de estos pacientes. Se debe evaluar la LDH, se debe evaluar el dímero D por los riesgos que se presentan en esta enfermedad tromboembólicos, ferritina, que es un marcador de inflamación, la PCR, y aquí ponemos valores, nosotros especificamos valores tanto para adultos como para niños, especificamos valores para interleuquina 6, especificamos también valores en el hemograma que nos indican riesgo en estos pacientes. Y son básicamente las citopenias como la linfopenia y la plaquetopenia. Estos son factores de riesgo y he hablado también la charla anterior que eosinopenia también es un marcador de riesgo en los pacientes con COVID-19. Entonces verán que eso no es solamente una charla en que yo les voy a dar datos externos, sino datos que también se han trabajado y mucho de esto, pues, datos también se tomaron en cuenta en los lineamientos actuales, no todos. Pues desgraciadamente no fue tomado todo lo que se debería personalmente haberse utilizado. Pero bueno, pusimos nuestro granito de arena como asociación. Y aquí les vengo, solo les traje un caso clínico, realmente porque si no se nos va a extender en tiempo y creo que las preguntas van a ser muy interesantes. Este es un caso clínico mío, es real. Básicamente este paciente yo lo vi el 10 de agosto, el 10 de este mes. Es un paciente de 30 años de edad, masculino, que inició síntomas el 5 de agosto. O sea que cuando hicimos la consulta, que fue teleconsulta, venía con 5 días de evolución de osteomialgias, artralgias, congestión nasal, dolor faríngeo leve,
él indicaba tener 3 días de disnea leve, fíjense. 2 días de ageusia y anosmia. Pero, pues, así como todos que nos hemos preparado para esta pandemia en nuestras casas, pues ya tenía ahí su oxímetro de pulso y básicamente la saturación de oxígeno con una FIO al 21% era de un 96%. Había estado con automedicación y pues se le realizó a él no se le realizó yo, sino que él ya había ido a los carritos como 3 días antes, a los móviles, y le habían tomado la PCR en tiempo real, la cual se la reportaron positivo y pues ahí se asustó y pues se contactó conmigo. Ese día, pues obviamente le pedí que se hiciera exámenes. Estos son los exámenes del día posterior, o sea, en el 6º día de enfermedad. Y si nos recordamos, pues hay que traer en cuenta todos los datos que yo les presenté sobre las evaluaciones serológicas. El paciente, pues, estaba hemoconcentrado, ¿verdad? Un paciente que, pues, no presentaba anemia, realmente estaba más que todo hemoconcentrado. Y ustedes pueden evaluar los glóbulos blancos, pues básicamente estaban de 5.000, muy cerca a la leucopenia, así al límite. Y lo importante no es ver porcentajes. Cuando ustedes vean a estos pacientes, lo importante es que ustedes vayan a ver o hagan toda la numerología asociada a números absolutos. Ese paciente no estaba neutropénico, estaba en el límite de la linfopenia, pues para el adulto, en 1500, aunque no era severo, pero sí teníamos eosinopenia, algo característico en esta enfermedad, y no teníamos plaquetopenia. Ustedes pueden ver aquí los reactantes de fase aguda, la proteína C reactiva, de 0.87, o sea, estábamos dentro de lo normal, perdón. La lactato deshidrogenasa estaba bien, teníamos una ferritina arriba de 800, un poco elevadita, ¿verdad? Y el dímero D dentro de la normalidad. Se le pidió procalcitonina, pues, pero no se la tramitaron este día. Entonces, con este paciente, ¿qué grado de severidad tendríamos? Es un paciente con 6 días de evolución de enfermedad, disnea sin hipoxemia, no hay factores de riesgo, y en los datos de laboratorio lo único que tenemos es una ferritina elevada con una eosinopenia. Entonces, el diagnóstico con los datos previos básicamente es una enfermedad por COVID-19 moderada. No se quiso hacer la radiografía, de hecho. Y si se acuerdan, pues la definición del paciente moderado es que haya una enfermedad respiratoria baja, ya sea por manifestaciones clínicas y o radiológicas, ¿verdad? Es y o radiológicas, pero que su saturación al aire ambiente básicamente es arriba o igual a 94. Este paciente tenía 96. Básicamente, pues lo que se hizo, pues se hizo un tratamiento sintomático y con seguimiento. Básicamente todos los días nos poníamos en contacto, ¿verdad? Pues se le dejaron lavados con solución salina, pues tenía un cuadro con acción nasal, se le puso vetador de larga acción con esteroides inhalados. Esto es algo que podemos discutir posteriormente. Antipiréticos en caso de que presentara fiebre o dolor. Se le dejó el Ambroxol, el Mucoangin, ustedes ya lo conocen, disculpen que les traiga la marca, pero hay que diferenciar realmente la funcionalidad. Este ayuda bastante para el malestar faríngeo y al mismo tiempo pues ayuda un poco a poder a trabajar con los cilios respiratorios, a que manejen también un poco las secreciones. El zinc, se le dejó el zinc a él y se le dejaron recomendaciones por si empeoraba el paciente, las recomendaciones, vean. Hidratación, y pues obviamente contactarse conmigo en cualquier momento, pues, y se le dejaron exámenes de control en 3 días para ver la evolución, recordando que en ese momento estaba en 6º día de enfermedad, estaba en el límite entre los periodos de la enfermedad por COVID-19, que ya vamos a repasar posteriormente. Y pues lo veo, obviamente cada día nos comunicábamos, pues no iban evolucionando los síntomas, y lo veo el 9º día de enfermedad. El paciente indicaba que se sentía mucho mejor, ya no sentía ese grado de disnea, nunca desaturó, nunca tuvo fiebre, aún se sentía con ageusia y hiposmia, y pues aquí pueden observar los exámenes comparativos.
había mejorado un poco la hemoconcentración. Y aquí podemos observar, pues a nivel de los glóbulos blancos, pues sí estaba leucopénico, pues se trata de una enfermedad viral, ¿verdad? Y cuando vemos los valores absolutos, no han cambiado. De hecho, habíamos visto que los linfocitos estaban al límite hacia una linfopenia y estaban básicamente todos los datos dentro de su normalidad. La eosinopenia ya se estaba corrigiendo y plaquetas dentro de la normalidad. Si nos vamos a los datos, hoy sí le tramitaron en laboratorio la procalcitonina, pues una procalcitonina negativa, y puede observar pues los reactantes de fase aguda. La proteína C reactiva para abajo, la ferritina iba para abajo, el lactato de deshidrogenasa iba para abajo, y el dímero D, pues aunque estaba bien previamente, pues ya estaba menor que el resultado previo. Y pues el último contacto que tuvimos fue hace 2 días, ya en 15º día de enfermedad, el paciente asintomático, y el plan pues fue terminar el tratamiento como se había dejado al inicio, básicamente sintomático y con control en 1 semana para seguimiento, porque se recordarán en la charla anterior que estos pacientes hay que darle seguimiento después de su enfermedad porque aún pueden presentar ciertos riesgos. Entonces pues, se va a controlar a este paciente dentro de 1 semana. Y pues recordarles que estas son las fases fisiopatológicas del COVID-19. Tenemos la primera semana de enfermedad, la cual va a ser el periodo en el cual se va a dar la replicación viral. Posteriormente vamos a entrar en la fase pulmonar, es el segundo estadio, en el cual vamos a empezar a tener una respuesta del sistema inmunológico contra esta carga viral. Aquí es donde se empiezan a dar los periodos de dificultad respiratoria, de hipoxemia. Aquí se empiezan a dar los cambios radiológicos en estos pacientes. Y pues si este paciente pues realmente no se logra controlar, vamos a entrar en la fase hiperinflamatoria. Aquí vamos a tener bien documentada una tormenta de citoquinas, vamos a tener una alta liberación de interleuquina 6, PCR, ferritina, LDH. Eso nos va a llevar a los riesgos tromboembólicos. Vamos a tener un aumento del dímero D, una disminución de fibrinógenos, y vamos a tener pues diferentes presentaciones clínicas, que es lo que pone en riesgo a la salud de estos pacientes que van a entrar en sepsis. Aquí sí ya vamos a tener un sistema inmunológico desgastado en esta fase, usualmente donde se presentan los cuadros infecciosos, bacterianos o sepsis bacterianas asociadas con estos pacientes. Aquí vamos a encontrar fallos de órganos, vamos a presentar síndromes de respiratorio agudo, que nos va a llevar la ventilación mecánica, y vamos a encontrar asociado a esa tormenta de citoquinas básicamente los síndromes de histofagocitosis, ¿verdad? Histofagocitosis. Aquí vamos a tener una gran elevación de marcadores inflamatorios, vamos a tener bastante disfunción endotelial o la endotelitis que les habíamos hablado previamente, y básicamente es el periodo de mayor riesgo. Entonces, ¿qué tipo de intervenciones tenemos? Pues sabemos que hay terapias antivirales, terapias inmunomoduladoras y terapias anticoagulantes, las que se pueden utilizar con estos pacientes. ¿Cuándo se debería ocupar la terapia antiviral? Debería ser en la primera semana de enfermedad, ¿verdad? Ya vamos a hablar tal vez cómo podríamos utilizarlos, pero realmente hasta el momento la mayoría de las intervenciones antivirales no ha tenido un funcionamiento. Entonces, pues básicamente muchos de los tratamientos actualmente para poder sacar adelante, sobre todo los pacientes graves y críticos, ha sido la utilización de terapia inmunomoduladora, con glucocorticoides sistémicos, con inmunoglobulina humana, con el plasma convaleciente, agentes biológicos y obviamente la anticoagulación. Pero es importante, y esto es el punto de choque que se ha dado con las autoridades, que el periodo que tenemos que intervenir para evitar que estos pacientes lleguen a ventilación mecánica, porque básicamente la mortalidad es altísima en los pacientes con ventilación mecánica, es en esta fase. Y por eso es que nosotros como asociación les indicamos que el mejor periodo de hacer una evaluación serológica para ver el riesgo es entre el 5º y 7º día de enfermedad, ya llegando a la fase pulmonar, y entonces establecer, ya tener una idea de a qué nos vamos a enfrentar con estos pacientes
para poder hacer las mejores intervenciones. Y pues aquí les pongo un cuadrito donde se puede observar todos los números, todos los estudios publicados. Este es de una publicación si no me equivoco, en abril, y todos los estudios que en ese momento ya estaban activos, diferentes medicamentos con función antiviral, diferentes medicamentos con funciones inmunomoduladoras. Entonces, cuando hablamos de terapia antiviral, pues lo que yo les había indicado, hasta el momento no existe un tratamiento antiviral específico para SARS-CoV-2, y eso es importante. La mayoría de agentes antivirales contra el COVID-19 han sido inefectivos tanto en adultos como en niños. ¿Pero por qué? Hay que ver el por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta enfermedad pues nos agarró a todos los sistemas de salud, los agarró, nos dio ahí un toquecito ahí al hígado y al vaso, nos agarró pues en no momentos adecuados, sobre todo a los sistemas de salud que siempre hemos estado con bajos presupuestos y no preparados. Entonces, básicamente muchas de estas terapias han sido en los pacientes con usos compasivos, o sea, básicamente son pacientes críticos, graves. Los estudios han sido, no han habido muchos estudios clínicos controlados y han sido utilizados en fases tardías, fases en las que ya lo más importante es controlar ese sistema inmunológico activo, como lo vimos en la charla anterior. Y es algo muy importante que les quiero traer en cuenta, es que la efectividad in vitro no es similar a la eficacia en vivo. Entonces, muchas terapias se han puesto, creo que estamos en un periodo en el cual cada uno quiere sacar su caballito ganador, ¿verdad? Pero a partir de estudios que tal vez in vitro han funcionado, pero eso no significa que in vivo van a tener la misma función. Y por eso es que han visto que muchos medicamentos han ido saliendo aún de nuestros lineamientos. Vamos a ir, básicamente yo les voy a ir dejando los medicamentos que están más activos en utilización. Este es lo que se ha puesto ahorita y lo que ya entró en nuestro mercado. Son moléculas como el Remdesivir, el cual este medicamento básicamente lo que va a hacer es hacer una inhibición de la RNA polimerasa dependiente de RNA. Básicamente necesita un RNA para empezar a hacer más RNA, y lo que hace básicamente es irla a bloquear para que no se pueda hacer más transcripción del RNA viral. El problema con este medicamento es que tiene una oferta bien limitada. De hecho, estaba nada más meses anteriores solo en Estados Unidos se podía conseguir. De ahí pues salió otro laboratorio que ya lo empezó a ofertar, de hecho, a menor valor que el original. Pero ayer estaba viendo una noticia, por ejemplo, en España, que básicamente se van a quedar de Remdesivir porque se está ocupando inadecuadamente. Entonces, ¿cuál es la prioridad de tratamiento con este medicamento? Pues debe ser utilizado, fíjense, en pacientes hospitalizados. Esa es la prioridad, que requiere oxígeno suplementario. O sea, son pacientes que van a presentar hipoxemia, no son todos, pero no a alto flujo, con ya sea bajo ventilación mecánica invasiva y no invasiva o ECMO. Y se da una recomendación de que se ocupe también en los mismos tipos de pacientes que no están hospitalizados. Ustedes sabrán que hay muchas familias que también en nuestro país pues han logrado armar su unidad de cuidado intensivo casera, pues sí, básicamente a eso se refiere como recomendación. La indicación es utilizarlo por 5 días o hasta que se dé el día del alta. Básicamente el promedio son 10 días. Y si el paciente necesita suplementación de oxígeno a alto flujo, entonces indican que el ciclo debe ser utilizado por completo. El Favipiravir, que este es el que se ha puesto de moda recientemente porque lo han ofrecido pues los rusos, con tanto el Favipiravir como su otra molécula, que es derivada de esta, que se pidió aquí a El Salvador. El problema es, el efecto es el mismo, es una inhibición de la RNA polimerasa dependiente de RNA. Pero el problema con estas moléculas es que si bien hay ciertas publicaciones, no hay estudios clínicos publicados en una revista de revisión por pares. Cuando hablamos de revista de revisión por pares, es quitarle el criterio al autor para ver si realmente no hay sesgo de parte de los autores que han hecho los estudios.
para ver si realmente lo que se publica es, y no hay hasta el momento una publicación de revisión por pares. Entonces dejan muchas dudas de utilización, no puede ser utilizado en cualquier paciente tampoco. Cloroquina y hidroxicloroquina, pues ya sabemos cuál ha sido la novela con estas moléculas. Básicamente su modo de acción era aumentar el pH endosómico, inhibiendo, y tenía también la función de inhibir la fusión del SARS-CoV-2 hacia las células, hacia los neumocitos tipo 2. Básicamente está asociado, el problema es que estaba muy asociado al riesgo cardíaco, y por eso es que se puso mucho en duda, se empezaron a hacer varios estudios, y hasta el momento pues su eficacia ha sido muy discutida. Muchos de los estudios que eran positivos era básicamente de un solo autor en Francia, pero después salieron otras revisiones que indicaban pues su pobre eficacia. Solo para que vean, pues hay 40 estudios que se activaron con hidroxicloroquina, pero varios no siguieron adelante por su pobre eficacia, y al momento solo hay 16 estudios activos. Y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos indican que no debe ser ocupado a alta dosis. Al momento, pues hay otros fármacos antivirales que todavía están bajo estudio, y como indica, pues solo deben hacerse bajo estudios clínicos controlados, como es la indicación de hidroxicloroquina y acitromicina, o la utilización de antirretrovirales como el lopinavir, ritonavir y otros inhibidores de proteasas para HIV. Esto es un estudio muy importante de la Universidad de Oxford. Este es el estudio Recovery. Yo creo que algunos de ustedes ya lo han de haber leído. Ellos han sacado mucha data muy importante en el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Básicamente ellos reclutan diferentes grupos de pacientes y los meten en diferentes ramas del estudio. Estos estudios comenzaron ingresando a los pacientes, metiendo en la rama de dexametasona, a unos los metieron con hidroxicloroquina, otros con lopirrito, y otros pacientes con acitromicina. Pues los datos que han sacado, pues el 5 de junio, ellos indicaron que no hay un beneficio clínico de utilizar hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados con COVID-19. Y el 29 de junio indicaron que no hay beneficio clínico de utilizar lopirritonavir en pacientes hospitalizados con COVID-19. Nosotros realmente ya lo veíamos venir, lo indicamos desde marzo, porque eso no iba a tener mucha funcionalidad, viendo cómo se movían los pacientes, cómo era la evolución y que era más el manejo inmunomodulador, y básicamente por eso han visto que en los lineamientos del Ministerio de Salud, bajo esta data ya más objetiva, pues lo sacaron del esquema. Actualmente el estudio Discovery tiene 4 brazos: la dexametasona a baja dosis en niños, porque ya está el dato de adultos, acitromicina, tocilizumab y plasma convalescente. Sobre la acitromicina, creo que para mí es un buen medicamento si se utiliza bien en el momento adecuado, pero desgraciadamente aquí se ha utilizado mal en un tiempo no necesario. Eso es personal, ¿verdad? Ya veremos con el estudio Recovery que nos indica, creo que no nos vamos a equivocar. Básicamente el efecto de la acitromicina tiene ese efecto inmunomodulador también, aparte de antimicrobiano. Básicamente hace una activación de genes estimulantes para interferones, activación de neutrófilos, atenuación de citoquinas proinflamatorias en células epiteliales e inhibición de factores de crecimiento de fibroblastos en células de músculo liso de las vías aéreas, pero no hay muchos estudios clínicos controlados con esta molécula. Y en julio de este año, pues salió esta publicación en la revista JAMA, en el cual básicamente indican el riesgo cardiovascular, tanto en pacientes con COVID-19 como los que no estaban con la enfermedad por COVID-19. Así que hay que tener mucho cuidado con la utilización de estos medicamentos. Y este es uno de los discutidos en nuestro medio, yo diría el discutido en Latinoamérica por muchas situaciones. Es la ivermectina, son los antiparasitarios. Y solo para que sepan, tal vez la ivermectina es el único antiparasitario que ha tenido mayores, entre comillas, estudios.
un poco que causa un dime que te diré. Vea, todo comenzó pues con los estudios que presentó Cali et al, en los cuales ellos demostraban una eficacia in vitro de ocupar microdosis de ivermectina en estudios de cultivos celulares, perdón. Fíjense, microdosis, que cuando se hacía la traducción a dosis humanas eran dosis tóxicas. Eso es lo que se sabe. Posteriormente vino Patel et al, y Patel, si se acordarán, fue de los revisores de esta novela de la hidroxicloroquina. Ellos indicaron que la hidroxicloroquina no era efectiva. Fue lo que ellos, de ahí empezó a moverse todo el tapete para la hidroxicloroquina y hacerse otros estudios, pero ellos después retiraron este documento de hidroxicloroquina, indicando que, pues, se acordarán que indicaron que muchos lo criticaron porque no fue una buena revisión que se hizo con hidroxicloroquina. Patel también hizo esta revisión de casos de multicéntricos con ivermectina, en los que indicaban que disminuían la tasa de letalidad, pero yo revisé ese documento, no había una base de datos en ese reporte, y posteriormente el mismo grupo de autores lo retractaron. O sea que hay que tener mucho cuidado, y por eso es lo importante de hacer una revisión crítica sobre todo de todos estos documentos que ponen, usualmente ustedes van a ver unos que dicen peer reviewing. Eso significa que todavía no ha sido revisado por pares, entonces hay que tener mucho cuidado todavía. Después vinieron los estudios los reportes. Fíjense, esto no es un estudio el de Aguirre Chang, son reportes de casos anecdóticos en Perú, o sea, la experiencia que ellos han tenido utilizando ivermectina. Y cuando hablamos de medicina basada en evidencia, la experiencia personal es la que tiene menos capacidad de darnos una sugerencia o una recomendación. Ellos ocupaban dosis diferenciadas según severidad en estos pacientes, y posteriormente Chakur et al. Hizo una revisión sistemática e indicaba pues que la ivermectina pues iba a tener una efectividad baja o nula, que tenía un riesgo neurotóxico si se ocupaban dosis como las que indicaba Cali, y pues el problema es las interacciones asociadas a la citocromo P450, ya que podría tener interacciones con otros medicamentos, como puede ser, por ejemplo, la mayoría de los antirretrovirales, y esto pues podría causar mayor riesgo de neurotoxicidad en los pacientes, sobre todo severos. La Organización Mundial de la Salud indica que ellos han indicado en su documento que desaconsejan el uso para el tratamiento de COVID-19, y hasta el momento, aunque hay varios estudios activos, no hay estudios clínicos controlados que nos indiquen o nos den una sugerencia. Pues ya viendo lo de la terapia antiviral, pues vamos a empezar a hablar un poco sobre la terapia inmunomoduladora. Al igual que la terapia antiviral, pues también hay falta de estudios clínicos controlados, porque por lo mismo muchas de estas moléculas se han utilizado de forma compasiva, y pues al inicio de la pandemia solo teníamos pacientes críticos en manejo, y eso no nos daba muchos datos. Y la efectividad ha demostrado ser mejor hasta el momento que las intervenciones que las terapias antivirales. Entonces hablemos un poco de esto. El primero que voy a hablar solo de los glucocorticoides, porque esto causó mucho revuelo. Nosotros presentamos estos datos de glucocorticoides, pero sobre todo porque al inicio del tratamiento en los lineamientos eran dosis muy altas, y se le indicó que no deberían ser dosis muy altas, porque lo que queremos es inmunomodular, no hacer una inmunosupresión tan severa en estos pacientes. Y el debate ha sido por esos riesgos de retraso en el aclaramiento viral, riesgos de inmunosupresión y riesgos metabólicos. Al inicio se restringió para pacientes con asma, pacientes con EPOC, choques sépticos, pacientes con síndrome respiratorio agudo refractario a tratamiento, y que se evaluaran los riesgos-beneficios. Posteriormente empezaron a darse estos estudios clínicos controlados. Este es un estudio de Fadela y por marzo, en el que indicaban que los ciclos cortos con metilprednisolona en pacientes moderados a severos reducían mortalidad, disminuían la probabilidad de que estos pacientes entraran a una unidad de cuidado intensivo y la necesidad de ventilación mecánica. Y el estudio de Oxford, el estudio Recovery, ellos ya tienen la data del uso
de dexametasona en adultos a baja dosis. Y por eso es que ustedes verán que en los lineamientos pasamos de utilizar metilprednisolona a dexametasona a dosis bajas, los cuales indicaban pues pero eso no es tampoco la panacea, para que lo sepan. Vean los datos de este trial. Básicamente dice que la dexametasona a baja dosis reduce la mortalidad en 1/3 parte de los pacientes ventilados. Reduce la mortalidad en 1/5 parte de los pacientes que tienen necesidad de oxígeno y que no tiene efecto en pacientes que no han requerido soporte respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, no le dejen glucocorticoides a los pacientes leves o moderados. No necesitan glucocorticoides. Ellos necesitan que su sistema inmunológico está trabajando bien en ellos. No necesitan ustedes que apaguen el sistema inmunológico porque los ponen en riesgo. Eso es importantísimo. La indicación es en pacientes que tienen necesidad de oxígeno. Y la Organización Mundial de Alergias indica que los glucocorticoides en sus diferentes presentaciones deben seguir siendo ocupados en pacientes asmáticos y riníticos y que deben de continuar con el uso de esteroides tópicos para controlar su enfermedad. Pues los riesgos ya los hemos mencionado previamente, sobre los riesgos sobre todo de infecciones, problemas metabólicos, y esto es algo importante, ¿verdad? Uso prolongado del uso de glucocorticoides puede darnos parasitosis sistémicas. Aquí sí yo les diría, ocupen la ivermectina, por ese riesgo de parasitosis sistémica, sobre todo en nuestro ambiente, que tenemos bastantes todavía parasitosis. Previamente no tienen necesidad, pero en los pacientes que van a ocupar glucocorticoides, pónganselo para disminuir ese riesgo. No hay estudios ahorita de utilización conjunta de dexametasona y remdesivir, que es algo que se ha estado hablando, si se pueden ocupar en conjunto, pero no hay todavía estudios. Y recientemente, fíjense, y esto es para que lo tengan en cuenta, es probable que nuestros lineamientos ya van a regresar a la probabilidad de utilizar prednisona, metilprednisolona y hidrocortisona, que ya antes ya estaba. Es que pues se pueden ocupar otros medicamentos, otros esteroides sistémicos si no hay dexametasona. Y las dosis son bajas. Eso tienen que ser dosis relativas a la dosis de dexametasona, que ya lo hemos mencionado nosotros en nuestros lineamientos. Deben ser dosis totales de prednisona de 40 miligramos, en una sola dosis totales al día de metilprednisolona de 32 miligramos, divididas en 1 o 2 dosis, y dosis totales de hidrocortisona de 160 miligramos al día, divididos en 2 o 4 dosis. El uso de hemoderivados, el plasma convaleciente, básicamente es algo que también se está ocupando, se está repartiendo como churros aquí en nuestro país. Me van a disculpar, esa es la forma en como yo lo veo. Tiene su indicación, ¿verdad? Y de igual manera, al final, el plasma convaleciente, como son anticuerpos específicos para SARS-CoV-2, va a tener, aunque es una terapia inmunomoduladora, realmente al final su efecto va a ser antiviral. ¿Por qué? Porque va a ir a bloquear a estos virus. Va a ir a procesar estos virus bajo una intervención inmunológica. Esta es una intervención segura, eso ya se sabe, eso se ha sacado de los estudios de la clínica Mayo, en el cual se han hecho miles de pacientes y los efectos secundarios han sido menos del 1%. Ya se tiene antecedentes de uso. Nosotros realmente en nuestro posicionamiento desde el inicio se le indicó que debería ocuparse, ya que ahí había buenos antecedentes de utilización en SARS, en MERS, en influenza y ébola, pero no ha sido personalmente tan efectivo como se creía. ¿Por qué? Y lo indican diferentes también entidades, no solo nosotros. Porque desgraciadamente hay mucha variabilidad de los niveles de anticuerpos en el plasma de los pacientes convalecientes. Ya lo vimos en la presentación anterior, que es muy diferente la producción de anticuerpos entre los diferentes pacientes según su severidad. Y bueno, tenemos también, se puede obtener a partir del plasma del paciente ya en convalecencia, también se puede obtener el pool de inmunoglobulinas
específicas contra SARS-CoV-2, algo que no tenemos in situ, algo que todavía no hay estudios, pero que va a ser interesante ver esa intervención. La inmunoglobulina endovenosa humana está básicamente también un hemoderivado, pero estos son de pacientes en general, donadores, y estos son productos que contienen IgG policlonal aislada y recogida de estos donantes. Ya se ha utilizado en diferentes patologías. Su efecto es inmunomodulador y también como profilaxis para pacientes con inmunodeficiencias primarias y secundarias, y si hay antecedentes de uso en SARS y MERS. Como pueden observar, el mecanismo de acción es mucho más amplio, ya que son inmunoglobulinas inespecíficas y van a tener capacidad de neutralizar diversos antígenos y superantígenos. Tienen también mucha función de supresión de la vía de factores de necrosis tumoral, neutralización de autoanticuerpos, inhibición de liberación de citoquinas proinflamatorias, ese es el efecto inmunomodulador, y también modular la respuesta de los linfocitos T y B. En COVID-19 aún está bajo estudios clínicos controlados, pero el mismo Instituto Nacional de Salud indica que no debe impedirse su uso si se presentan complicaciones asociadas a COVID-19. O sea que es una indicación abierta realmente de utilización. Y este es un punto importante en la parte de uso de anticuerpos monoclonales. Tenemos diferentes anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Diferentes moléculas, y tenemos que ver que lo que queremos o es controlar la vía de la interleuquina 1, la vía de la interleuquina 6 o la vía de los inhibidores de quinasas, ¿verdad? Tanto para la Bruton quinasa como para la JAK quinasa. Hay otros estudios, otras moléculas en estudio que son también anticuerpos monoclonales contra fracciones del complemento, como es el eculizumab, pero al momento, pues, los estudios pues, están activos y no hay una recomendación para decir a favor o en contra. Se tiene igual más como evidencia de los diversos centros que las han ocupado. Comenzamos hablando de anakinra. Este básicamente es un antagonista del receptor de interleuquina 1, que tiene una alta biodisponibilidad. El problema es que es bien difícil medir interleuquina 1, por lo tanto, una forma de determinar la probabilidad de utilización es mediciones de otros factores, de otras líneas de inflamación, como la medición de la PCR y los hemogramas, y evaluar si estos pacientes tienen una alta PCR y están con linfopenia. Probablemente nos va a ayudar a indicarnos esa severidad de la enfermedad e indicarnos esa intervención con este tratamiento. Al momento hay 10 estudios activos, algunos con utilización subcutánea, otros con utilización intravenosa, y en los que se están evaluando pues diferente data. Y al momento pues tanto el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos como el inglés básicamente dicen que ellos no están ni a favor ni en contra de su utilización, o sea, que se puede utilizar en estos pacientes. Desgraciadamente, de estos no tenemos en nuestro país, y estos son ejemplos de estudios recientes. Este es un estudio en Grecia, en pacientes que se ocupaban con enfermedad por COVID-19 severa, que tenían también un síndrome hemofagocítico, y básicamente estos pacientes mejoraban con la intervención con anakinra. Este es otro estudio publicado en la revista Lancet, en los cuales básicamente ellos indicaban, esta es una comparativa de pacientes con COVID-19 severo y crítico, y que observaban básicamente cómo mejoraba la mortalidad y también la necesidad de ventilación mecánica en estos pacientes frente a pacientes que no tenían intervención. Estos pacientes que no se le hizo la intervención básicamente es una cohorte histórica, o sea, se compara con pacientes previos antes de que se empezara a hacer el estudio, para que no chocara con los comités de ética. Y aquí podemos observar la intervención de los dos grupos. Básicamente aquí se observaba medición de PCR y se podría observar cómo caía la PCR en la utilización de anakinra y cómo se mantenía alta en los pacientes que no se hizo la intervención. El tocilizumab, ese sí ya lo conocen, eso es lo que utilizamos ahorita a nivel del sistema de salud. Tanto el Roactemra como el Actemra
Básicamente su mecanismo de acción es la unión a receptores solubles y de membrana interleuquina 6. Idealmente, cuando utilizamos estas intervenciones, debería hacerse una medición sérica preutilización para ver si la intervención va a ser adecuada. Si ustedes tienen un paciente con interleuquina 6 baja, eso no les va a funcionar y ese paciente va a progresar. Y estos son los valores que nosotros, como ya vieron previamente, nosotros ya le hemos indicado que debería de utilizarse y debería utilizarse en pacientes que tengan interleuquina 6 arriba de 40 picogramos por ml y en niños con una interleuquina 6 arriba de 35 picogramos por ml. La utilización puede ser tanto subcutánea como endovenosa. Hay presentaciones para ambas, subcutánea y endovenosa, pero no, la presentación subcutánea no ha sido indicada para pacientes con el síndrome liberador de citoquinas y hay que tener mucho cuidado. Recientemente, el mismo productor, Roche, en su estudio Covacta, básicamente este es un estudio randomizado, doble ciego en fase 3, indicaban que la intervención con tocilizumab en pacientes severos, pues observaron hasta el momento que no había mejoría clínica de pacientes con neumonía por COVID-19, no mejoraba la mortalidad hospitalaria, no había diferencias en tiempos de ventilación mecánica, y que lo único que han logrado sacar con esta intervención es que el alta es más temprana entre los sobrevivientes. Fíjense. Entonces la pregunta sería en quiénes utilizar esta intervención. Con los inhibidores de quinasas, pues nada más les traigo cuenta que pues hay de dos tipos que están activos, los inhibidores de la brutontirosinquinasa. Estos básicamente bloquean la activación del linfocito B. Y hay de primera y segunda generación. El ibrutinib es de primera generación y el acalabrutinib y el zanubrutinib es de segunda generación. Y tenemos los inhibidores de la JAK quinasa que lo que hacen es bloquear las enzimas estimuladoras de las vías básicamente proinflamatorias, es los que activan todo el sistema proinflamatorio en general. Y por eso es que es un riesgo también utilizarlo porque básicamente vamos a inmunosuprimir a estos pacientes. Pero ya se tienen estudios con el baricitinib, con ruxolitinib y mucho menos con el tofacitinib, algunos con buena intervención. Esto es algo que en algún momento se habló en nuestro medio, la utilización de interferones, ¿verdad? Básicamente, hasta el momento no se recomienda su uso en pacientes severos o críticos. No se vio beneficio en otras epidemias como el SARS o el MERS y se tiene data insuficiente para recomendación, sobre todo para interferón beta, hay alfa y beta. El problema es que el alfa no se tiene en muchos países, ¿verdad? Y tienen que saber que hay tanto en presentación con estos interferones vía subcutánea como nebulizada como también intranasal. Y hasta el momento, pues el único estudio que ha tenido un cierto grado de validez es un estudio en que eran dos brazos comparativo, un estudio comparativo de dos brazos, uno que se les colocaba a estos pacientes lopirrito y ribavirina y el otro se les colocaba lopirrito, ribavirina e interferón beta 1B subcutáneo y se observaba, pero se colocaba en la primera semana de enfermedad, no después. Entonces se observaba que los pacientes que se les colocaba esta intervención en la primera semana de enfermedad evolucionaban bien. Si se colocaba después de la primera semana de enfermedad, al revés, empeoraban. Y realmente es, porque les digo que más o menos dio datos porque no reportaron los datos realmente de cómo se comportaban los pacientes en segunda enfermedad. Y lo que se sabe es que si ponemos interferones en segunda semana de enfermedad, vamos a activar más macrófagos y entonces vamos a empeorar ese proceso inflamatorio. Como les había mencionado, hay diferentes formas de utilización y el problema es que con la utilización de interferones hay más riesgo que beneficio porque se saben que pueden activar enfermedades autoinmunitarias, autoinmunes y también tienen un alto riesgo neurotóxico. Y pues las terapias de anticoagulación tienen que saber, pues eso es parte del tratamiento. Hay indicación de profilaxis. Muchos estudios o muchas guías indican que no se debe ocupar en el paciente ambulatorio
Eso puede ser un dime que te diré realmente. Y que solo se debe ocupar en pacientes hospitalizados, sobre todo si ha tenido eventos asociados a deterioro súbito cardíaco, pulmonar y o neurológico, o hallazgos de pérdida de función localizada. Y en tratamiento, pues solo en pacientes con incidente tromboembólico, pacientes con una alta sospecha de enfermedad tromboembólica o pacientes que están con ECMO, terapia, reemplazo renal, antecedentes de trombosis de catéteres o filtros extracorpóreos. Y bueno, se puede utilizar tanto en adultos o en niños según los lineamientos que se tengan en cada país. Esto es un punto importante, esto lo dice el Instituto Nacional de Salud, y ya lo había mencionado previamente, y también la Organización Mundial de la Salud, en lo que indica que al momento el uso de antibióticos de amplio espectro no hay una data suficiente de uso en pacientes severos o críticos, y que si son indicados, se recomienda que su uso debe ser evaluado diariamente para evitar consecuencias asociadas a su uso innecesario. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Pues resistencias antimicrobianas posteriormente, o que básicamente hayan utilizado un arma que se podría haber utilizado en una fase muy complicada, que es la tercera fase del COVID-19. Y otro problema es que cuando ustedes ocupan antibióticos de amplio espectro sin necesidad, pues básicamente se van a depletar las diferentes colonias de nuestro microbioma humano y vamos a tener un ambiente más proinflamatorio, porque nuestro microbioma nos ayuda a controlar un poco esos procesos inflamatorios. Y pues al momento pues no hay una data de cuáles son los agentes que se asocian, microbianos más asociados con COVID-19. Lo que sí hay que ciertos reportes que indican la asociación con infecciones con bacterias, como pueden ser estafilococos, o también con ciertos hongos. Ya se han descrito series de casos cortas, ¿verdad? En pacientes sobre todo ventilados con infestaciones por aspergillus y cándidas. ¿Cuál es el rol de las vitaminas? Pues aún no hay no está aprobado su utilización. Entonces aquí les pongo básicamente para qué funcionan. La vitamina C, pues su efecto antioxidante. Personalmente yo creería que sí puede ser utilizado en los pacientes moderados en adelante, sobre todo los pacientes que saben que van a tener necesidad de oxígeno, ¿verdad? Recordando que van a haber diferentes reactantes, diferentes moléculas, perdón, oxidantes a partir de la utilización de oxígeno. Entonces, en ello sí debería ser utilizado. Ese es mi punto de vista. No hay indicación realmente al momento en pacientes críticos, pero ya hay estudios previos en sepsis bacterianas. Vitamina D, se conoce su capacidad de modulación de las respuestas inmunes innatas y adquiridas. Y esta intervención debería ser más sobre todo en pacientes con probabilidades de niveles bajos de vitamina D, pacientes por ejemplo, en tercera edad, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con obesidad, y todos estos pacientes que tienen una respuesta tipo TH1, realmente en ellos sí se debe ocupar la vitamina D, no en tan alta dosis, ¿verdad? Sino que en dosis adecuadas. Se recomienda dosis de 2.000 unidades en enfermedad, no preventivas. Ojo. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de hipercalcemia y nefrocalcinosis. Y el zinc, pues el zinc, sí, básicamente yo a esta molécula sí le doy personalmente mi aval, básicamente porque se conoce su capacidad de tener una disminución en la replicación de diferentes virus, no solo SARS-CoV-2, de estabilidad de epitelios y de activación del sistema inmune innato. Entonces, la dosis es diferente durante la enfermedad que como dosis profiláctica, ojo. Así que, pero hay que tener en cuenta que también causa muchos problemas gastrointestinales la utilización de zinc. Y que todas estas vitaminas o oligoelementos los encontramos en nuestra alimentación. Pues tratamiento preventivo es otra de las preguntas que también todos se hacen. Hasta el momento no hay evidencia que se recomiende o se sugiera el uso de algún medicamento como tratamiento pre o post exposición, y que se recomienda solo bajo estudios clínicos controlados. En preexposición, estas son las moléculas
que están en estudio, que son antirretrovirales, la hidroxicloroquina y suplementos vitamínicos, los anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2, eso es algo que ya se empezó a estudiar, eso va a ser bien interesante esta intervención. Y en posexposición, todos estos son los medicamentos que están ahorita en estudio, se están viendo si hay alguna funcionalidad. Ya se tiene data de hidroxicloroquina que no tiene ninguna función posexposición. Y pues anticuerpos monoclonales, anti-SARS-CoV-2 y aún el plasma convaleciente. En otros lugares ya se tienen estudios también de preexposición con ivermectina. Aquí lo estamos ocupando a diestra y siniestra la ivermectina, así que ni siquiera bajo estudios clínicos controlados, como lo pudimos haber hecho, y pues no sabemos realmente cuál es la función. Y personalmente esta es la mejor prevención. Lavado de manos, uso de alcohol gel si no hay jabón, agua y jabón para poder lavarse, el distanciamiento social y el uso adecuado de mascarillas. Esta es la mejor prevención para todos. Y rápidamente, pues, porque veo que ya vamos con bastante tiempo, solo indicarles, pues, recordarles sobre esta presentación pediátrica, que es la presentación más severa. Ya habíamos abordado las probabilidades de mecanismos fisiopatológicos. Hoy se habla también que probablemente en ciertos pacientes que se presenta de forma temprana, el mecanismo de acción sea por activación por superantígenos virales, y si de forma tardía, ya sea por formación de inmunocomplejos o por formación de autoanticuerpos. Y esto es para que vean las intervenciones que se ocupan en este tipo de presentación clínica. Aquí el manejo es diferente. Aquí el manejo es con inmunoglobulina endovenosa, glucocorticoides, aspirina, anticoagulación si es necesaria, y muchos de estos pacientes van a tener necesidad de inotrópicos o agentes vasoactivos. En pequeños casos, en grupos de casos, pues ha ocupado también ciertas moléculas, y los que han tenido mejor respuesta ha sido con la utilización de anakinra y el infliximab. Y pues, ¿qué hace falta en tratamiento? El manejo de fibrosis pulmonar. Vamos a tener después de esto una gran cantidad de pacientes crónicos, no se van a recordar de esto. Más los que ya tenemos y que no se les está dando un buen tratamiento actualmente. Terapia respiratoria, muchos de estos pacientes van a tener necesidad no solo de terapia respiratoria, sino también física, la recuperación. Los pacientes que terminen en unidad de cuidados intensivos prácticamente pierden casi el 60% de su musculatura. Y son pacientes que van a tener necesidad de esa terapia física, terapia mental. Muchos de estos pacientes realmente están quedando con muchos problemas, mucha ansiedad, muchos otros problemas psicológicos asociados. Algo que no se está haciendo bien en nuestro medio es el tratamiento post-alta. Muchos de los pacientes que salen de los hospitales salen solo con loratadina. O sea, es ridículo lo que se está dando a muchos pacientes post-alta. Vamos a tener muertes post-alta porque muchos de estos pacientes tienen riesgos cardíacos, riesgos pulmonares, riesgos protrombóticos después del alta. El manejo del burnout médico, mucho paciente cansado, vamos a tener mucho médico cansado, mucho médico con síndrome de fatiga crónica, tanto por la infección que ya se ha asociado como también por el manejo. Falta interpretar bien la data que se está reportando. Hoy sale un estudio, ya se le cree y no se evalúa críticamente ese estudio, ¿verdad? Y el manejo interdisciplinario es importante. Ya vieron que son muchas cosas. Esto es, como les había dicho al inicio, es como un crucigrama o es como un juego de ajedrez en muchos pacientes, y muchas veces nos tenemos que apoyar con otros colegas para poder sacar adelante a estos pacientes. No podemos trabajar como dioses con estos pacientes. Ya para finalizar, pues estos son los mensajes que les quiero traer. Pues lo mismo, ¿verdad? Para tratar una enfermedad tenemos que comprenderla, pero tenemos que individualizar la terapia del paciente. Esas cajitas no pueden ser para todos, ¿verdad? El timing, el tiempo de la respuesta inmune innata es importante, la carga viral es importante, las características propias del SARS-CoV-2 y del individuo, todo esto conduce a la evolución y severidad de la enfermedad.
Hasta el momento no se cuenta con un antiviral específico contra SARS-CoV-2 porque las intervenciones, por tanto, las intervenciones más adecuadas al momento son la inmunomodulación y la anticoagulación. Y algo muy importante, algo que nos decía Hipócrates hace mucho tiempo es primum non nocere. Primero no es, o sea, nuestro objetivo con nuestras intervenciones no debe ser dañar también la salud de nuestros pacientes. Tenemos que saber ocupar las diferentes herramientas que tenemos. Así que con eso me despido y podemos entrar en la fase de preguntas. Aquí dejo yo mis datos para que por si, pues, si tienen alguna duda o algo en que yo les pueda ayudar, pues con mucho gusto. Yo aquí voy a dejar ya de compartir. Doctor, creo que ya podemos entrar en esta fase de preguntas. Muy amable, doctor. Hay varias preguntas aquí. Vamos a iniciar el tiempo de preguntas. Por favor, va a ser primero por chat. Y si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano también. La voy a dejar al final de las manos. Hay una pregunta con respecto a una de las diapositivas al final, con respecto a la nitazoxamida, doctor. Solo apareció el comentario. Me imagino que está en la misma dirección de pocos estudios de soporte. Pero un comentario con respecto a nitazoxamida, otro comentario con respecto a aspirina también, en fases tempranas. Nitazoxanida fue el primer antiparasitario que se empezó a utilizar. Empezó en los estudios y de hecho se reportó en guías de diferentes centros en China, pero posteriormente pues empezaron a hacer los estudios clínicos controlados y no tuvo ninguna efectividad. La nitazoxanida no debería ser ni utilizada, ni como preventivo ni como tratamiento. No hay estudios clínicos controlados al momento que indican que es funcional para SARS-CoV-2. Hay que tener mucho cuidado. Con aspirina, esto es bien interesante. De hecho, yo ya lo he mencionado con varios colegas. Esta es una charla que tuve con alguien que está trabajando en el Ministerio de Salud. Básicamente, como ya vimos, uno de los riesgos que se tienen es esos eventos tromboembólicos. Y pues habló de cuál podría ser el papel de la aspirina. Recordemos que la aspirina básicamente lo que hace es disminuir la agregación plaquetaria y eso disminuir esos riesgos tromboembólicos. Pero cuando hablamos de la funcionabilidad de las plaquetas, el endotelio vascular tiene una gran, pulmonar vascular, sí, tiene una gran importancia en la producción de plaquetas. Casi que el 60% de las plaquetas se forman a nivel del endotelio pulmonar, vascular pulmonar. ¿Por qué? Porque básicamente llegan ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre ahorita. Llega la célula preformadora de plaquetas, se me ha ido ahorita el nombre. Megacariocítica. El megacariocito, perdón. Llega el megacariocito y a través del paso por el endotelio vascular pulmonar se fractura y da paso a las plaquetas. Entonces, si nosotros tenemos una endotelitis pulmonar, cuando se dé toda esa producción de plaquetas, básicamente, in situ, estamos teniendo un reclutamiento plaquetario. Eso es, si lo vemos fisiopatológicamente, eso es lo que estamos teniendo y por eso el alto riesgo de que podamos tener esos eventos tromboembólicos. Entonces, la función de la aspirina muere con la plaqueta, ¿verdad? Desde que nace, si ya hay ácido acetilsalicílico a nivel sérico, básicamente la vida media de la plaqueta va a morir con la función también de esa aspirina. O sea, los 7 días, 10 días de función de la plaqueta, básicamente cuando está bajo ácido acetilsalicílico no se va a agregar. Y probablemente eso fue algo que en cierto momento yo les dije, miren, han pensado en la utilización de aspirina realmente en ciertos pacientes, ¿verdad? Pero no debe ser en los pacientes leves, en pacientes básicamente o asintomáticos, no se debería utilizar. O sea, un paciente que tuviera una prueba positiva no debería llevar esa loncherita. Tal vez debería ser utilizado en pacientes moderados en adelante, pero mi recomendación que yo les daría es esa evaluación. Si ustedes tienen un dímero D normal,
O sea, ese paciente no tiene riesgo tromboembólico, no tiene ni siquiera necesidad de un tratamiento profiláctico, ¿verdad? Entonces, ya, como les digo, o sea, solo les presenté un caso, pero ya he tenido, por ejemplo, otros casos, pacientes que también son moderados y que lo único que tienen es una elevación del dímero D. Pues ya eso no solamente ha sido indicación mía, ya me he apoyado con colegas, sobre todo con cardiólogos, y pues ya les hemos dejado básicamente nada más el tratamiento sintomático y se les ha agregado tratamiento profiláctico para disminuir ese riesgo trombótico. Y básicamente nos ha ido bastante bien en ciertos pacientes. Entonces, básicamente, esa sería mi respuesta sobre la aspirina, pero no en leves y en moderados evalúen la necesidad. En pacientes severos, críticos, podría tener la función para disminuir ese reclutamiento plaquetario. Hay una pregunta que dice con respecto a la última diapositiva, primum non nocere, con respecto a ivermectina, que si no está demostrado que sea útil, pero tampoco está demostrado que sea dañino. Entonces, que si 0.2 por kilo, que sería tomar 4 tabletas en promedio, como no daña a esa dosis, en pacientes tempranos, no en pacientes que han usado esteroides por largo tiempo por parasitosis. Yo sé que esa sí sería una indicación probable, pero que si eso está justificado. No hay ningún estudio que lo justifique. La misma Organización Mundial de la Salud ha dicho no lo utilicen, ¿verdad? Yo creo, mi percepción de la ivermectina, y eso ha sido más de la región, si ustedes se van a otras regiones, si ustedes se van a España, si ustedes se van a Estados Unidos, si ustedes se van a estas regiones que han hecho mucho estudio, ivermectina no se utiliza, ni como Solo en preventivo, Latinoamérica casi. solo es Latinoamérica. Básicamente no hemos ido con mucho de lo que ha indicado Aguirre Chan ¿cómo se llama? En Perú, bajo básicamente su experiencia con otros colegas. Yo he revisado esos artículos y yo les diría los revisen. Básicamente ahí lo que van a ver es que muchos de estos pacientes ni siquiera tienen confirmación de enfermedad por COVID-19, así como muchos de nosotros. Muchos de esos tienen otros medicamentos. De hecho, si ustedes revisan los casos que ellos reportan, muchos ya están bajo esteroides, de hecho. Entonces, las preguntas que yo siempre le he dicho, y yo siempre le he hecho, siempre es una crítica, debería tomarse como una crítica constructiva. Si ustedes le ponen a un paciente moderado, como que yo les ponen esteroides, le ponen plasma, le ponen el ivermectina, le ponen todo lo demás, ya vieron cómo evolucionó ese paciente y mejora. Ustedes me dirán, ¿con qué mejoró? Esa sería mi pregunta, perdón, ¿con qué mejoró? ¿Cuál fue la intervención que hizo que ese paciente mejorara? Y ustedes vieron ese paciente fue sintomático, mejoró sin básicamente, como les decía, con los tratamientos que se le dejó. Y pues he tenido la experiencia de trabajar con varios pacientes así. Y yo se los digo, y esa es una experiencia personal, y no puedo decir que mi experiencia tiene que ser la evidencia clínica, la evidencia para ustedes, porque sigo indicando lo mismo, la experiencia personal es la peor de todas las evidencias. Yo no he ocupado ivermectina en ninguno de los pacientes que he tratado, en ninguno. Y no he tenido necesidad, esos pacientes han evolucionado bien y he ayudado a otros colegas sobre la parte de inmunología, pacientes que han ocupado ivermectina, pacientes que han ocupado nitazoxanida, pacientes que han ocupado tocilizumab, pacientes que han ocupado plasma y han llegado a ventilación mecánica. ¿Sí? Son pacientes de riesgo, pacientes obesos, pacientes cardiópatas, neumópatas. Entonces, hay que realmente hacer un buen filtro del paciente, ¿verdad? Hay que saber determinar esa severidad para hacer las intervenciones adecuadas. Muy bien. Preguntas hay con respecto a las heparinas de bajo peso, Endoxan y algunas otras. Solamente en pacientes que necesitan ventilación, soporte ventilatorio, pero profiláctico no, en etapa temprana. Eso me están preguntando que si ese es el mensaje de la ponencia.
Creo que ya lo Sí, mencionó. sí, las heparinas de bajo peso molecular, la indicación es en paciente hospitalizado, ¿verdad? El paciente hospitalizado básicamente va a ser el severo, el crítico, y ahí va a ser, ya no va a ser profiláctico, va a ser de tratamiento, va a ser de dosis de tratamiento, ¿verdad? Estos son pacientes con unos altos dímeros D, con bajos fibrinógenos por consumo, realmente un alto riesgo tromboembólico, y como ya sabemos, pues básicamente en tercera fase son pacientes que hacen estos tromboembolismos pulmonares y el motivo por el cual fallecen muchos de ellos. Entonces ahí es donde deben utilizarse esas intervenciones. Hay que tener también mucho cuidado porque se sabe que usos prolongados también nos pueden causar trombocitopenias inmunes asociadas, ¿verdad? Entonces a veces pues empiezan con trombocitopenias estos pacientes y se piensa, uy, pues posiblemente están haciendo trombos por consumo, pero probablemente esa trombocitopenia es más inmune que no inmune. Entonces, son situaciones que se tienen que considerar en estos pacientes. Respecto a la anticoagulación, sabemos que nos puede servir el dímero D, entre otras cosas de la guía, pero ¿qué valor de dímero D, si en caso lo utiliza como guía, cuál es el valor que le serviría para decidir ahora es importante iniciar una prevención o dosis de anticoagulación? Sí, de hecho, estas son ya básicamente indicaciones que hemos, de hecho, eso lo trabajamos, lo que se pone en el ministerio, o sea, son los datos que puse que nosotros habíamos trabajado, eh, y eso se ha ocupado en diferentes guías para que ustedes puedan hacer ciertas intervenciones. Básicamente es la elevación y algo muy importante cuando hablamos sobre el dímero D son los valores, porque también tienen que interpretar ustedes los valores de utilización. Básicamente, en adultos, el valor del factor de riesgo es arriba de 1000 nanogramos por ml en adultos. Ese es el dato de riesgo en adultos y en niños arriba de 400. Eso es en la mayoría de data que se ha utilizado en diferentes guías de manejo. Esos son los valores y hay que interpretarlo en base a los valores que les tiran los laboratorios. Hagan esa conversión porque a veces pues ese es el problema, no se hace una buena conversión y no se sabe realmente cuál es el valor con el que están trabajando. Hay una pregunta, si no tengo el dímero D, ¿qué otro recurso dispongo para decidir anticoagulación? Pues ahí pues tiempos, el TTP, el TP, el fibrinógeno, si está bajo, ustedes saben que básicamente si está bajo que hay consumo y eso básicamente los pone también en ese riesgo. Ustedes tienen una trombocitopenia también y tienen un fibrinógeno bajo, pues básicamente pues están teniendo la probabilidad de un evento tromboembólico. Bueno, estaba pensando en esto que estaban preguntando este colega. Como el COVID, después de 14 días se hace el COVID complicado, donde están los eventos más. Otra cosa que ayuda es el tiempo de evolución, ¿verdad? Hay una pregunta con respecto, un paciente dice que estuvo ingresado por sospecha de COVID moderado y le dan el alta. 14 días posteriores al alta presenta una hemoglobina, un hemograma con unas plaquetas de 545,000. La PCR está negativa ya, y la proteína C reactiva está baja de 1.26, y básicamente lo único que tiene ese paciente es esa trombocitosis. Si esto puede ser indicativo de que esté en un proceso inflamatorio severo. Y clínicamente está bien. Habría que ver todo el ecograma. Acuérdense que muchos de estos pacientes, básicamente saliendo de la enfermedad, hay una reactivación de todo su sistema celular, ¿verdad? Hay que ver si también no hay una anemia, hay que ver esa respuesta medular que estamos teniendo con estos pacientes. Básicamente la médula trabaja en base al número, a la cantidad de células que están transitando, si ustedes están con anemia, si ustedes están
también con una linfopenia, básicamente la médula lo que trata también de compensar esos valores celulares. Hay que observar eso, hay que ver si también este paciente no está hemoconcentrado. Hay que ver diferentes puntos para determinar el riesgo, pero un valor es así como el que tiene, pues todavía no es un riesgo realmente. Ya si tuviéramos 700, 800 mil plaquetas, hay que ver qué nos está pasando, ¿verdad? Pero todavía ese paciente, pues si le quiere ir dando el seguimiento de esos valores, pues dele seguimiento, no creo que vaya a causarle algún problema posteriormente. Hay una pregunta con respecto al Deflazacort. ¿Es un buen medicamento? ¿Lo recomendamos? ¿No lo recomendamos? ¿Qué dosis sería la adecuada? Si usamos 6, si usamos 30. Sí, básicamente con el Deflazacort, si van a ocuparlo, tendría que ser desde 30. Tienen que saber con los esteroides que tenemos dosis fisiológicas, que por eso ustedes ven cuando usted ve un Deflazacort de 6, esa es una dosis fisiológica. Perdón. Y tenemos dosis de tratamiento, que son, por ejemplo, la presentación de 30. Básicamente, si se va a ocupar el Deflazacort, y yo ya tuve la experiencia con un paciente de utilizarlo porque se descompensaba increíblemente con la prednisolona, empezaba a hacer glicemias, era un diabético mal controlado. Entonces se pasó a Deflazacort y le fue mucho mejor, logró controlar mejor esas glicemias. Básicamente se tendría que ser, si lo hacemos la transcripción a los 6 miligramos de Dexa, tendrían que ser básicamente los 30 miligramos no, de hecho debería ser un poco más, porque básicamente más o menos anda por los 50 miligramos de Deflazacort, 50-60. Si hablamos 40 de prednisona, 35 de metilprednisolona, es un poquito más de Deflazacort, la dosis. La interpretación de dosis, más o menos 60 anda. Hay una pregunta que me hacen aquí en WhatsApp. Dice, ayer apareció un anuncio en televisión de CNN diciendo que la FDA estaba en contra del uso del plasma convaleciente. Mire, mis comentarios del plasma, ¿por qué empezó a utilizarse? Básicamente por las experiencias en SARS, en MERS, en influenza, en ébola. Se tuvieron buenas experiencias de utilización tanto en adultos como en niños. Nosotros, de hecho, desde el inicio promovimos esa intervención y yo creo que es al momento una intervención segura, pero al momento, hablando de efectividad, no se sabe muy bien por esa variabilidad que se tiene de anticuerpos. En otras palabras, y ese es un problema. ¿Quiénes deberían de donar? Ese es el primer punto. No deberían ser todos, ¿verdad? Y al donar, ¿qué se debería hacer? Se debería hacer una medición cuantitativa de los valores de anticuerpos y se deberían hacer pruebas de neutralización viral, algo que no se está haciendo. Y probablemente por eso estamos viendo que no ha sido muy funcional. Entonces, seguro es. Ahora, funcional en quiénes también, ¿verdad? Básicamente, bajo esa perspectiva de que es una intervención inmunológica, pero con una funcionalidad demasiado específica de tipo viral, porque básicamente es eso, probablemente quienes se pudiesen ver o tener cierto grado de efectividad podrían ser pacientes hospitalizados. En pacientes ambulatorios no creo que vaya a ser nada funcional. Como preventivo se ha hablado, en algún momento se habló si lo ocupamos en los médicos de forma preventiva, riesgo-beneficio, ¿verdad? Pero no creo tampoco que sea una intervención segura como para que el médico diga, ya me puedo exponer, ya tengo anticuerpos homólogos y me puedo exponer. Hay que ver todavía, ahí también hay que esperar los estudios del suero de caballo de Costa Rica, se está hablando, son intervenciones viejas, no es nada nuevo, lo de la utilización de suero
homólogo básicamente viene de los 60 del año pasado y el heterólogo viene de inicios del siglo pasado. O sea, no es nada nuevo. Vea, lo que se quiere ver es realmente cómo se ayuda. Así que no siento que sea la mejor de todas las intervenciones. Siento que puede ser un anexo a las intervenciones que están haciendo. Varias felicitaciones, doctor, por la conferencia. Hay alguien me pregunta, en la evidencia fuerte y la evidencia débil, recomendaciones que quedarían de esas evidencias serían, y me hace esta pequeña recopilación. Lo que ha quedado son dosis bajas de esteroides. Lo que sería recomendación como A sería la prevención, lo que es más sólido. De ahí seguiría lo que ha quedado para pacientes es la salud previa, la salud que está antes de la adquisición de la enfermedad, los problemas de la obesidad, las enfermedades médicas. Luego ha quedado los antivirales, los esteroides a baja dosis. Todavía queda el suero, el plasma convaleciente seleccionado, ¿verdad? Y la calidad del suero convaleciente. Si podríamos poner ahí las gamma globulinas, o sea, la inmunoglobulina humana. Me pregunta la dosis que recomendaríamos y en quiénes. Esa es una pregunta. Inmunoglobulina humana. Sí, aprovechemos eso. Hay otra, sigue la pregunta, pero me pregunta inmunoglobulina humana, si es 0.4, si la dosis de Guillain-Barré, ¿en qué pacientes? Inmunoglobulina humana ha sido también, tiene el mismo grado de sugerencia, aún todavía la recomendación todavía es baja porque no ha habido muchos estudios clínicos. Recordémonos que todo se tiró a la utilización de tocilizumab y de otros agentes biológicos. Ya también la inmunoglobulina humana tiene experiencia en otros tipos de enfermedades por coronavirus. Sí hay dosis. La dosis es diferente para pacientes con patología pulmonar. Básicamente la dosis en general es la misma, son 2 gramos por kilo, ¿verdad? Esa es la totalidad. Pero en pacientes con patología pulmonar se fracciona en 5 días, básicamente estamos hablando de 400 miligramos por kilo día, por 5 días. Sí. ¿Y por qué se fracciona? Básicamente, porque la utilización de inmunoglobulina también tiene sus riesgos. Tiene riesgos tromboembólicos, tiene riesgos también de función renal, por grupos etarios, tiene sus riesgos de intervención. Puede ser una arma bien utilizada si se ocupa en el momento adecuado también. De hecho, pues si hay complicaciones por ejemplo, se ha hablado de la utilización en pacientes con lesión de órgano, problemas cardíacos, o sea, miocarditis, el MISC, el síndrome inflamatorio multisistémico, en los pacientes con enfermedad Kawasaki-like. Ahí sí se ocupa a dosis como Kawasaki, que es la misma dosis, solo que se fracciona en 2 días, básicamente 1 gramo por kilo día en 2 días. Esa es la indicación de utilización en esa otra presentación. O sea, cada una va a tener su indicación. Y bueno, se sabe que la inmunoglobulina tiene se ha ocupado en diversas enfermedades en las cuales lo que se busca un poco de inmunomodulación. Y pues puede que en estos pacientes en tercera fase que puedan tener también su participación en la utilización de inmunoglobulina, por ejemplo, en pacientes con citopenias, en pacientes con estos síndromes de linfohemofagocitosis, en pacientes con plaquetopenias reactivas inmunológicas. Ahí podría haber todavía también probabilidades de intervención. Es saber utilizar realmente, como les decía, esto es como el ajedrez, saber utilizar bien las piezas en cada uno de los pacientes. Ese es básicamente lo que debería ser con inmunoglobulina. Ojo, es una intervención bien cara. Básicamente cada paciente va a estar utilizando
por dosis diaria de tratamiento a 400 miligramos por kilo, están gastando alrededor de $2.500, $3.000 diarios. Vean, es carísimo, Sí, unos ¿verdad? Pero $25.000, 5 días. probablemente por Sí. ahí ande. Yo ya he tenido la oportunidad en pocos pacientes de utilización. Les cuento un caso. No lo puse este caso aquí porque probablemente lo que la mayoría estén viendo son casos moderados, leves y no críticos. Obviamente no fui yo el médico de cabecera, sino que fue el intensivista, y básicamente era un paciente obeso, 40 años, obeso, hipertenso, que ya estaba en su 11º día de enfermedad, con necesidad de oxígeno, casi que pidiendo el tubo estaba el pobre señor. Fíjense, realmente la edad no era 40 años, estaba joven. Está joven, gracias a Dios, puedo decir que está joven. Y le pedí, cuando me dijo, miren, doctor, queremos ver con qué le entramos, ¿verdad? ¿Qué piensa de la inmunoglobulina? Vaya, hagamos algo. Todavía no le habían puesto tocilizumab, el primer día de ingreso, no le habían puesto plasma, ya se le había puesto ivermectina, se le había puesto nitazoxanida, ya le habían puesto antibióticos de amplio espectro, ya le habían puesto todo eso. Pero todavía no se había hecho esas intervenciones. Entonces le dije, midamos marcadores, PCR disparada, ferritina como de 2000, una LDH como de 500, el dímero estaba disparado, y les dije, tomemos la interleuquina 6, quiero ver, para ver si está alta la interleuquina, pues ocupamos el tocilizumab. Y le tomaron interleuquina 6, y la sorpresa es que tenía 5 nanogramos, 5 picogramos por decilitro, o sea, una interleuquina 6 baja. El tocilizumab no le iba a hacer nada, ni cosquillas le iba a hacer. Entonces le dije, bueno, entrémosle a la inmunoglobulina. Y le pusimos inmunoglobulina. El paciente empezó a mejorar. El paciente nunca llegó a ventilación mecánica, solo es para adelantarles. Nunca tuvo necesidad de ventilación mecánica. Eso sí, como al tercer día después de la inmunoglobulina íbamos bastante bien, hizo un repunte de sus recuentos de leucocitos y neutrófilos, lo que nos indicaba que todavía un proceso inflamatorio que no habíamos logrado terminar de controlar. Entonces, les dije, volvamos a hacer otra vez el perfil, interleuquina 6 todavía baja. Ok, o sea, aquí ya estábamos, después de 5 días, ya estamos finalizando la fase 2. Básicamente tampoco era manejar la carga viral, o sea que poner plasma convaleciente no iba a tener ningún motivo. Entonces, básicamente, ¿qué hicimos? Pues nos tiramos, nos lanzamos y ocupamos otro inmunomodulador muy conocido, muy viejo. Ocupamos metotrexate en él. De hecho, doctor González, usted sabrá que ya hay un estudio presentado por un grupo de neurólogos de utilización, ese se llama el estudio PANIC, en el cual pues hacen rescate con metotrexate y leucovorina para evitar los riesgos del metotrexate. Y básicamente no lo dimos a dosis de rescate, ¿verdad? Sino que el paciente estaba hemodinámicamente estable, así que pusimos la dosis usual, lo calculamos y calculamos su riesgo en este paciente, y con el metotrexate se dio. Desgraciadamente, este paciente, por ser obeso y todo, hizo una transaminitis por el metotrexate, o sea que básicamente lo que me dijo es que este paciente también tenía un hígado graso no alcohólico, porque empecé a preguntarle qué tanto tomaba el señor, y básicamente él no tomaba, pero antes de que comenzara todo, antes de que ingresara, pues él había tomado consejos de hacer gárgaras con tequila, y es lo único que él tocaba. Bueno, se tomaba, decía él que hacía gárgara con una onza y se tomaba otra onza por si acaso. Entonces, era un hígado no alcohólico, era obeso él. Y básicamente ahí descubrimos también esa parte. Pues entonces, gracias a Dios, él salió adelante, no utilizamos tocilizumab, no utilizamos plasma, y esa fue una de las intervenciones inmunomoduladoras. El señor está en su casa haciendo pues con el seguimiento, y ahí vamos, gracias a Dios, con este señor. O sea, como pueden ver, pues las intervenciones son diferentes. O sea que Remdesivir sí hay. También Remdesivir queda. entró al mercado hace 3 días, doctor, solo Mm, para que lo sepan. Entonces, ¿en quiénes es la indicación? Pacientes con necesidad de oxígeno. Entre más temprano se pueda utilizar, mejor, porque recordando que el efecto es un efecto antiviral. Y pues los estudios lo que han indicado con Remdesivir
es que nada más disminuyen el riesgo, los pacientes que sobreviven tienen un alta más temprano y disminuye el riesgo también de llegar a ventilación mecánica. O sea, no lo veo como una intervención única. Creo que va a tener necesidad de utilizarse con otras intervenciones. Hay una inquietud controversial en la línea del metotrexate y la inmunosupresión con respecto a la radioterapia de baja dosis pulmonar. Pero la duda es de utilizar en algún paciente con que ya tiene esta radioterapia. Hay un trabajo que menciona que algunos pacientes pueden beneficiarse como medida, es radioterapia de bajo nivel, de bajo campo. Pues mire, mi experiencia no ha sido mucho con eso realmente, no les podría decir. Sería mentira y sería aquí conjurar a los dioses griegos tratando de decirles algo. Vea, pero no le puedo dar una respuesta, doctor. Sería interesante ver ese artículo. Yo lo que les puedo decir es que sí hay reportes con otros inmunomoduladores, poco se tiene y lo que nos indica pues es que tenemos otras armas con las que podemos utilizar. Es bien interesante a medida de que yo he tenido esa oportunidad de trabajar con ciertos colegas intensivistas que sí les gusta trabajar en equipo, pues me he dado cuenta también de otras moléculas que no puedo mencionar acá porque realmente no tienen estudios en COVID-19 y que se está probando en ciertos pacientes y que todavía hay que darle chance y ojalá funcionen porque vamos a tener posteriormente poder indicarles a ustedes, decirles, miren, tenemos algo más que nos puede ayudar en pacientes. Algo que sí les puedo adelantar es que no hay que solo sacar al paciente de su crisis, esa fase aguda, sino que tenemos que ver a largo plazo estas fibrosis pulmonares. Y yo creo que no solo esos pacientes que tienen ese buen control del proceso inflamatorio inicial y se controla la parte tromboembólica, después viene el problema es ese avance de la fibrosis pulmonar, que esos son pacientes que no logran, creo que por eso no los logran destetar del ventilador mecánico, terminan con traqueostomías y ya con un pulmón ya bien tomado, después vienen esas superinfecciones y es lo que los terminan por lo que terminan de fallecer al final por esas complicaciones. Entonces creo que también tenemos que empezar a ver el manejo importante de esa tercera fase en estos pacientes. Muy bien, no hay más preguntas, solo felicitaciones. Así que le queremos agradecer al doctor Mauricio Flores por su excelente ponencia. Realmente nos ha clarificado el estado actual del manejo, ¿verdad? Cuántas cosas han salido, han quedado algunas, ¿verdad? Hay felicitaciones por ahí también. Para el grupo les voy a enviar esta presentación por correo electrónico. Así que tiene que escribirme. Voy a pasar una pequeña encuesta, una pequeña encuesta y unas dos preguntas con respecto a la ponencia. Guarden alguna impresión de pantalla, va a ser útil. Bueno, el próximo sábado vamos a ver lo que tiene que ver con vacunas, ¿verdad? Que es un tema que ahorita es fuerte, ¿verdad? Hay bastante competencia y hay mucha presión mundial y competencia mundial, muchos intereses económicos, y se están saltando muchos pasos también en los métodos de aprobación de las vacunas que nos hacen presión para usarla y no sé qué bioseguridad están teniendo todos estos aspectos. Y también un poquito de la ciencia básica que está detrás de las vacunas, que es muy interesante. Y algunas modalidades inmunológicas que también son importantes que las vamos conociendo, porque estos son muy, muy complejos y requiere que vayamos aprendiéndolo poco a poco. Así que quiero agradecerles a todos, ¿verdad? Gracias, doctor, muy amable. Nos veremos el próximo sábado por el mismo canal. Acuérdense que para entrar tienen que tener bien identificado su celular. No lo identifiquen con el nombre de la marca del celular porque no lo voy a aceptar. Así que lo siento, ya había advertido esa recomendación. Bueno, hasta luego. Si no hay más, ya todos están despidiendo. Hasta luego, doctor, muy amable.
Nos veremos el próximo sábado, doctor Flores. Buen día. Adiós. Buen fin de semana. Adiós, cuídense. Igual. Gracias a todos.